celos que el reloj marcaba fronteras entre tú y yo. Dime cuántas veces te he jurado que solo tú eres mi corazón. Y si no he podido demostrarlo, ahora te canto esta canción para que puedas ver, quizás no comprender lo que hay detrás de mis sentimientos. Y así podrás saber de una maldita vez lo que hay detrás, solo es que te quiero. Cuando ella está a mi lado, todo me da igual. Y si estoy desesperado, también está. Siempre sueño con tenerte hasta el final. Y si un día tengo suerte, sé que ocurrirá. ¿Cómo pudo ser quererte así? Eres tú mi estrella, sí. Nada cambiará este sueño azul y que sea eterno, grande Pues nada, vuelvo a saludar, queridos unicornios. Así que venga, empezamos. Estáis viendo una foto con dos personajes aquí, ¿verdad? Que son dos sacerdotes hebreos. Y me diréis, ¿y a nosotros qué coño nos importan los sacerdotes hebreos? Pues vais a ver que todo esto tiene un sentido. Yo quiero compartir algo de nuestro tiempo, de nuestra civilización, de nuestra sociedad, pero para llegar a eso quiero pasar por aquí, por esta historia que es una historia flipante, pero está en la Biblia. Y como no, yo soy bíblica, así que os voy a contar una historia bíblica. Esta noche de unicornios se llama las campanillas de oro. Y vamos a ver qué son estas campanillas de oro y qué significan, ¿no? en nuestra vida actual. Entonces, empezando por esta foto, estos son dos sacerdotes del templo de Salomón, el primer templo construido con culto oficial y real. Bueno, en realidad el primer templo fue una tienda, un tabernáculo se llamaba, y estaba hecho con pieles de tejón, de cabra, y ahí estaba el famoso velo, del que después muchas culturas han hecho alegorías, pero cuando se habla del velo, el auténtico velo original es el que había en el templo de Salomón, que cubría la entrada al lugar santísimo donde se encontraba el arca de la alianza. Entonces, detrás del velo estaba el arca. En ese lugar nadie podía entrar nunca jamás, salvo este sumo sacerdote vestido en colores, que luego explicaremos. El sumo sacerdote que dominaba su reinado de sumo sacerdocio durante un año, y cada año se elegía o nuevo sacerdote o había que reelegir al mismo. Si querían los demás sacerdotes que fuese el mismo, se podía reelegir. Pero su periodo de sacerdocio era por un año. Y una vez al año, este sacerdote debía oficiar la ceremonia del Yom Kippur. Después explicaremos lo que es la ceremonia del Yom Kippur. Ahora vamos a ver este otro sacerdote vestido de blanco con una faja como morada, ¿verdad? Bueno, pues este sacerdote de blanco, había otras 5 fajas de distintos colores
para determinar a qué rango pertenecía este sacerdote siervo del templo. Estos sacerdotes servían en el templo de manera oficial. Entonces, este que lleva la cinta morada seguramente era el sacerdote, el grupo de sacerdotes que se oficiaba en la preparación y en el manejo de los animales que llegaban por cientos al templo para ser sacrificados por los pecados del pueblo. Entonces, había una gestión de esos animales desde que llegaban vivos, porque los dueños no entraban al templo, los entregaban, y eran estos sacerdotes los que se encargaban de recoger al animal, colocarle en su sitio, tenerle los días sagrados que necesitaban para asegurarse que el animal no tenía nada, y esa gestión la hacía este sacerdote con la franja morada. Había otra franja color rojo, y ese grupo de sacerdotes se dedicaba al sacrificio en sí mismo, a lo que es subir a la res al altar del sacrificio, degollarla y luego prenderle fuego. Y esos llevaban la cinta roja. Después había otro sacerdocio con una cinta azul celeste, que eran los que se dedicaban a hacer la ceremonia del incienso, a quemar el incienso dentro del lugar santo y a elevar las oraciones pertinentes para buscar el perdón el día del Yom Kippur. Y por último, había otro grupo de sacerdotes vestidos de blanco con una faja amarilla, que era el grupo de los cantores y músicos. Entonces, esos 5 grupos de sacerdotes vestidos de blanco tenían cada uno su función y su misión, lo que es dentro del trabajo del templo, que era mucho, porque esto de los sacrificios se hacía a diario. Pero había un día al año, el día del Yom Kippur. El Yom Kippur, para los hebreos, es la mayor de todas las fiestas del judaísmo, la más importante. ¿Qué significa Yom Kippur? Significa Yom es día, Kippur sacrificio, día del sacrificio. ¿Por qué se llama ese día el día del sacrificio Yom Kippur? Bueno, porque hacen conmemoración del día que fueron liberados de Egipto por la última plaga. Si recordáis las historias bíblicas, Dios envió 10 plagas a Egipto para forzar a Faraón a liberar a los esclavos hebreos, y en la última plaga, la 10ª, que fue la muerte de los primogénitos, todos los primogénitos de los egipcios murieron esa noche, pero no solo los hijos de los egipcios, también las bestias, los animales y todo ser vivo que perteneciera a Egipto moría, excepto en la tierra de Gosen, donde vivían los esclavos hebreos, que por allí no pasó la muerte de los primogénitos y ni personas ni animales fueron afectados por esa plaga. Esa plaga fue la que ya derrumbó al faraón y dejó libre a Israel. Entonces, esa misma noche en que pasa la plaga de los primogénitos, los hebreos habían recibido la orden de encerrarse en sus casas, sacrificar un cordero, asarlo entero y comerlo entero, y si eran pocos de familia, llamar a más gente para que el cordero se consumiera por entero y no quedara nada. Al cordero lo acompañaban unas hierbas amargas. Esas hierbas amargas simbolizaban la amargura de los 400 años de esclavitud de Israel en Egipto. Entonces, esa noche, la noche de la liberación, cenaron de pie con los machos atados por si había que salir inmediatamente. Cenaron de pie rápidamente para consumir el cordero entero y esas hierbas amargas. Las hierbas amargas ya hemos dicho lo que representaban. ¿Y qué representaba el cordero sacrificado esa noche para la liberación? Pues representaba al Mesías, a Cristo Jesús. Y se libraron porque
tuvieron que pintar con la sangre del cordero que iban a asar y consumir los dinteles de las puertas donde había hebreos, para que esa plaga no tocase a aquellas casas. Entonces, la sangre del cordero en el madero pintada, ¿a qué os recuerda? ¿A qué os recuerda la sangre del cordero pintando un madero? La sangre de Jesús pintando el madero. Y el cordero era en sí mismo el Mesías anunciado ya desde el inicio. Entonces, esa noche del Yom Kippur hacen esa cena. Y cada año desde entonces, desde esa liberación israelita de Egipto, se celebra el día del Yom Kippur, el día del sacrificio. Por lo tanto, es la fiesta nacional más grande y más sagrada. Esa fiesta solo la podía oficiar este sacerdote vestido de gala. Este sacerdote en la cabeza lleva una mitra en lo alto. Aquí no se ve, pero tiene una diadema de oro delante de la mitra, en la frente, donde dice santidad a Jehová, o a Dios. Podemos cambiar la palabra Yahvé por Dios, porque queda mejor, más auténtica. Yahvé no creo que sea Dios, pero a Dios. Entonces, esta diadema que llevan aquí de oro, resulta que sintoniza con estas campanitas de oro que van aquí abajo. Vamos a explicar un poquito más de este traje. Como veis abajo, hasta los pies lleva un faldón de lino puro. Este faldón aquí se ve blanco sin más, pero si lo pudiéramos ver de cerca y tocar con las manos, veríamos que está bordado entero. De arriba abajo no hay ni 1 milímetro sin bordar, lleno de simbolitos israelíes de los frutos de Israel, de trigo, de olivas, de higos, de granadas. Todo eso está bordado en este lino blanco y en las mangas. Lleva como este otro, que no va bordado, pero lleva este mismo vestido debajo. Entonces, después lleva este pequeño, ¿veis que lleva aquí como un pequeño faldón que es el efod? Es el efod, se llama el efod. Entonces, aquí vemos abajo unas bolitas que cuelgan. La foto es muy simple y no se aprecia bien, pero yo os explico lo que es. Entonces, vemos aquí una bolita y en medio un huequito, pero no es un huequito. En el huequito va la famosa campanita de oro, que hace consonancia esta campanita de oro con esta diadema. Y el lema es santidad a Dios. Y este es un sacerdote. Lo tiene en la frente grabado en oro porque debe ser santo. Él debe ser santo, puesto que es un sacerdote. Y aquí están estas campanitas misteriosas. Vamos a ver qué pasa con las campanitas. Os voy a leer un texto porque, claro, yo no me invento las cosas. No pases aún. Vamos a leer un texto bíblico que viene en el libro del Éxodo. El libro del Éxodo relata lo que fue la salida desde esa noche de la liberación del Yom Kippur hasta 40 años después, que andan haciendo una travesía por el desierto hasta que llegan a la tierra prometida. ¿Vale? Entonces, durante esa travesía es que se desarrolla este libro del Éxodo. Y en el capítulo 28 tenemos un texto curioso que nos habla de estas campanitas. Vamos a leerlo juntos. En el verso 33 del capítulo 28, curiosamente, el verso 33. Hombre, ¿será casualidad? Sí, seguramente que sí. Entonces, dice así el verso 33 del capítulo 28 del libro del Éxodo. Y en sus orlas, las orlas son esto de abajo, estos bordados de abajo que os he comentado, harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor. ¿Alrededor de qué? Del efod, de ese mandil azul que veis. Y entre ellas, entre las granadas, campanillas de oro alrededor.
Un verso 34. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Muy bien, aquí ya nos define la escritura qué son esos bordaditos y esos colgantitos. Bueno, pues son granadas y campanitas de oro simultánea, una y una, una y una. ¿Por qué van juntas en el mismo lugar y visualizándose en la misma línea y la misma cosa, la misma orla del mismo vestido? Bueno, pues porque las dos tienen relación y van unidas. Mirad, la granada es el fruto por antonomasia, el fruto rey y más representativo de Israel. Sí, me vais a decir los olivos, tal, no, perdón, la granada. ¿Por qué? Bueno, la granada es un fruto único, hermético y cerrado, que al abrirlo contiene cientos de granos, todos de la misma esencia, todos con el mismo sabor, todos con la misma calidad, pero diferentes entre sí. Y esta granada representa a la humanidad. Somos uno, de una misma esencia, de un mismo espíritu y de una misma naturaleza, pero cuando nos abren, somos todos distintos, aunque tengamos las mismas líneas maestras, idénticas para todos, raza, pueblo, nación y época. Esto es atemporal completamente, sigue vigente hoy día. Entonces, si las granadas simbolizan a los hombres, a los seres humanos, y la campanita de oro tiene relación con la diadema que lleva el sacerdote y dice santidad a Dios, ¿qué puede simbolizar esas campanitas? Vale, vamos a especificar un poco más de las campanitas. Ahora sí, Enrique, si puedes pasar la otra foto. Bueno, ¿qué vemos ahí? Las campanas de oro y una alegoría de la conexión espiritual. Ah, igual que en la diadema. ¿Qué conexión, santidad? ¿A Dios? ¿A qué Dios? Bueno, lo vamos a ir viendo. Mirar, para empezar, la palabra campanita y la figura en sí de la campanita hace alegoría y simboliza llamado. La campana se utilizaba y se utiliza para llamar, para alertar, para avisar de algo. Hoy tenemos otra palabra que la usamos más y las campanas apenas se usan, que es alarma. Tenemos la palabra alarma, ¿verdad? Y usamos alarmas en nuestras casas y en nuestros negocios, porque es la misma función que la de la campana. ¿Cuál es la alarma? La que alerta, la que avisa de que algo está sucediendo, de que algo no está bien, de que hay que ir a ver. Y la campana es exactamente lo mismo que la alarma. Ahora bien, si la campana es para llamar, aquí lo que vemos no es una campana. Y esta es una fotografía auténtica de una campanilla que sí se recuperó de la época, y además hay una familia de orfebres por linaje que se dedicó por siglos a trabajar los elementos del templo, entre ellos estas campanitas. Entonces esta es una de las campanitas auténticas que hoy día tendrá el sacerdote actual en su vestido. Pero vemos que no es una campanita, ¿verdad? Vaya, 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 qué curioso. Es un cascabel de oro, sí, pero un cascabel. La función de la campanita es llamar, avisar, alertar, llamar la atención. La del cascabel no. La del cascabel es marcar dónde está el gato, porque es un elemento que se pone a los animales. Entonces, el cascabel es aparte de un instrumento musical, que es verdad, es un instrumento musical,
Es un elemento que se suele poner a los animales para localizarlos, para saber dónde están. Entonces, vaya, ya la función no es la misma, ¿verdad? No es lo mismo un cascabel que una campanita, ni hacen lo mismo, ni sirven para lo mismo. Pero la tenemos en el faldón, entre las granadas. ¿Por qué un cascabel? Bueno, pues vamos a continuar leyendo la historia. En el verso 35, leímos el 34, en el verso 35 dice así: y estará sobre Aarón cuando ministrare, ¿el qué? La ropa con las campanitas. Y estará sobre Aarón cuando ministrare, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Dios y cuando salga, para que no muera. ¡Ojo! Para que no muera. Entonces vemos que la campanita no es un aviso como debería ser, sino que es un localizador de dónde está el sacerdote. Este sacerdote que solamente él una vez al año tenía la obligación de entrar al lugar santísimo detrás del velo, donde nadie nunca podía entrar, y ofrecer la sangre del cordero que se hubiera sacrificado delante del templo en el altar del sacrificio. Entraba, recorría el templo haciendo sonar su vestido al andar estos cascabeles, y los sacerdotes que ayudaban desde fuera, porque no podían profanar el templo, y mucho menos cruzar el velo, entonces ellos sabían en todo momento por el sonido cómo iba avanzando el sacerdote hacia el altar. ¿Y por qué era tan importante esto? Bueno, pues porque este día del Yom Kippur, este sacerdote, este único sacerdote, tenía la potestad y la obligación de cumplir ese ritual para solicitar el perdón por un año, tanto de Israel como de él mismo. Entonces, ¿qué ocurría? Y de hecho ocurrió muchas veces. Que si el sacerdote que era sumo sacerdote ese año llegaba al ritual en pecado, cuando entraba al velo y se presentaba delante del arca, caía fulminado y muerto inmediatamente. Entonces esas campanitas ya no se oían, y el pueblo y los sacerdotes sabían que el sacerdote había muerto en el altar, y que por lo tanto el pecado de Israel no había sido perdonado, ni el sacerdote tampoco, porque él estaba en pecado. Entonces era muy importante estas campanitas. ¿Por qué? Porque más de un sacerdote murió al entrar a hacer el sacrificio por culpa del pecado, por no estar en santidad. ¿Y qué ocurría? Había un problema cuando el sumo sacerdote moría en el altar, porque nadie podía entrar a recogerlo, nadie podía traspasar el velo. Entonces, que después de cuando eso sucedía, que el sacerdote llegaba al altar y ahí se callaban ya las campanitas, resulta que todo ese año era un año nefasto para Israel, todo eran desgracias, todo eran muertes, todo eran problemas, porque el pecado no había sido perdonado. Entonces era una verdadera desgracia para Israel que un sacerdote muriera en el lugar santísimo y además no se le pudiera sacar, contaminando así el lugar santísimo. ¿Qué hicieron entonces los israelitas? Pues ya enviaban a este sacerdote directamente con una cuerda atada a la cintura. Entonces, mientras el sacerdote avanzaba con su bandeja de sangre para ofrecer en el altar, las campanitas sonaban. Cuando llegaba al velo y cruzaba el velo, las campanitas sonaban. Y cuando ofrecía el sacrificio de sangre sobre el altar de oro
y las campanitas sonaban, el perdón se había efectuado, había sido acepto el sacerdote y Israel tenía un año de perdón y de bendición por delante. Tan importante era ese sacrificio y ese día, y ese sacerdote y esas campanitas, que como vimos están muy relacionadas con la diadema en la cabeza, es decir, en la mente. Es una decisión, santidad a Dios, es decir, no cometo pecado, no me meto en el barro, no me enguarrino con las cosas del mundo. Santidad a Dios, mucho más para los sacerdotes. Por eso llevaban esa diadema en la cabeza, con las palabras muy claritas ahí. Y el pueblo les exigía esa santidad. Entonces, la historia de las campanitas. ¿En qué nos afectan a nosotros estas campanitas? ¿En nada? Bueno, vamos a pensar un poco más. Si las campanitas están relacionadas con la santidad está relacionada contigo directamente. Directamente. ¿Y qué es la santidad? Vamos a ver. Es que aquí tenemos un problema con esto de la santidad. La santidad no es solo no cometer cosas malas, no es solamente hacer daño, no es solamente robar, no es solamente mentir, no es violar todas esas leyes de Dios que están escritas en el corazón de todo el mundo. No es solamente eso, la santidad no es solo no violar las leyes, sino la santidad es, como dice aquí esta foto, las campanas de oro y una alegoría de la conexión espiritual. Esa es la santidad, la conexión espiritual. ¿Y cómo conectamos? Ahí está la cosa, ¿cómo conectamos con Dios? Si todo lo que hemos visto hasta ahora como caminos que conducen a Dios han resultado falsedad, mentira, trampa y negocio, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos en nosotros mismos la esencia de Dios. Todos nacemos con ella. Lo llamamos alma. Y ese alma, que nace pura y limpia y cristalina, con el paso del tiempo se va contaminando y va generando un espíritu que es diferente al alma. El alma pura genera un espíritu puro y un espíritu puro genera en su entorno y donde vaya y haga lo que haga genera cosas buenas y beneficiosas para los que le rodean. El alma contaminada genera un espíritu contaminado y un espíritu contaminado genera en tu entorno, en tu vida y en tu mundo particular contaminación por todas partes. Por lo tanto, ¿cuál es el pecado? No conectar con esa parte que ya tenemos, que la tenemos. ¿Y por qué no conectamos con eso? Bueno, primero porque se nos ha desviado la atención de eso tan importante que somos nosotros mismos. Se nos desvía la atención, bueno, en horarios larguísimos de trabajo, en problemas, tu pareja, tus hijos, tus estudios, tu deporte, tus hobbies, lo que sea, lo que sea. El día no tiene bastantes horas para todo lo que tenemos que hacer. Pero nunca, nunca, nunca se nos ocurre apartarnos, a mirarnos a nosotros mismos por dentro. Y a mirar qué estamos generando en nuestra vida simplemente con lo que sentimos. Es que no hace falta ni decirlo. Si ya lo decimos, ya lo materializamos inmediatamente. Pero aún sin decirlo, lo generamos fuera. Y esto es tan importante. Entonces, ¿qué relación hay en la campanita con nosotros hoy día? Pues mira, se nos da muy bien a todos representar un personaje. El que sea, el del tipo que sea, da igual. Todos lo hacemos. Es una forma de protegernos también. Pero llega un momento
en que ya no funciona el personaje. Y lo que se ve, lo que se escucha de ti, de tu espíritu, son estas campanitas o silencio. Cuando uno interpreta un personaje toda su vida, o incluso va cambiando con los años de personaje, lo va adaptando, lo va actualizando el personaje. Llega un momento en que ya no tiene más recursos y las campanas no suenan. Entonces sí, hablamos muy bien, nos sabemos muy bien los textos y podemos estar años funcionando, resonando como címbalos vacíos. Porque lo sabemos y lo sabemos y lo sabemos. Y repetimos la lección perfectamente, vez tras vez, no hay problema. Pero el espíritu de vida que debe transmitirse en las palabras y en los actos, eso no está. Eso no está. Es mecánico, es casi hasta sin pensarlo y sin proponérselo. ¿Por qué? Porque estas campanitas son reales. Son nuestro espíritu y el espíritu suena o no suena. ¿Suena o no suena? ¿Hay remedio para esto? Sí, claro, claro que lo hay. Primero reconocer que tus campanillas no suenan. Que tus campanillas no suenan porque ya has llegado al límite del personaje que has estado interpretando toda tu vida de maravilla y te ha ido de puta madre. O te ha ido fatal, no sé. Pero de verdad, esto nos pasa a todos los seres humanos. Es un mecanismo de protección, vale, de acuerdo, pero nos lleva a vivir una vida muerta, en vida. Porque nosotros, nuestra esencia real, que es la que produce tu alma natural, la estamos ahogando y ahogando en montones de cosas inútiles que no nos sirven para nada. No nos sirven para nada. Para alejarnos cada vez más de nuestra esencia verdadera. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya no suenan tus campanas, sí, puedes tener, yo qué sé, si eres un profesor, por ejemplo, voy a hablar de profesores porque yo fui profesora. Si eres un profesor vivo, que vive lo que enseña, tus alumnos van a aprender y van a estar deseando llegar a la hora de tu clase para aprender más. Porque transmiten no solo conocimiento, la vida que lleva el conocimiento. Pero si tus campanitas no suenan, ¿por qué es? Porque no has dejado salir tu alma, no has dejado que eso se extienda a tu espíritu y tu espíritu se ha creado sobre las bases del mundo, lo conveniente del mundo, lo que le gusta al mundo, lo que le gusta a la sociedad. Y hemos adoptado personajes que encajen en la sociedad. Cuando el premio gordo es no ser como el resto, o sea, si somos únicos, ya nacemos únicos, ¿por qué tenemos que ser todos similares? Aunque estemos hechos de la misma esencia. Después cada uno como la granada es distinto. Y nos perdemos en mil cosas, en mil caminos que nos llevan años y años y años de esfuerzo para luego dejarnos muy vacíos. Y cuando uno está vacío es cuando ya lo que se hace es una representación de vida, pero no hay vida dentro. Y sinceramente, lo más importante es la vida interior, porque fuera puede haber o claves o clavos que te hundan. Pero si la fortaleza tuya es de dentro a afuera, no hay clave ni clavo que te hunda. Porque tú tienes el oro, lo tienes tú.
Entonces no importa lo que piense el mundo, no importa dónde vaya el mundo, no importa lo que le guste al mundo. Tú te mantienes fiel a tu esencia. Ahora bien, aquí todas las esencias son iguales, ya lo expliqué. Nacemos con la misma esencia, pero después esa esencia se va contaminando. Y una vez que está muy contaminada es muy difícil de volver a oro, volver a un espíritu de oro, que cree vida, que crea alegría, que crea cosas buenas, que crea abundancia en su entorno. Entonces este era un poco el símil que quería hacer con nuestros días y estas campanitas, que era algo visible y audible para Israel, pero es algo visible y audible para nosotros también, en nuestros actos y sobre todo en nuestras palabras. Nuestras palabras dejan bastante ver lo que hay dentro. Aunque creamos que lo hacemos muy bien, ¿eh? No. Aquí hay una sutileza que se escapa entre las palabras. Y es eso, una campanilla que suena a oro o un silencio mortal alrededor de ti. Y que eso, que reflexionemos, yo la primera, porque yo me dejo llevar mucho también, como todo el mundo, de las cosas de la vida, de los problemas, de las inquietudes, de los deseos, del dinero, de no sé qué, como todo el mundo. Pero yo soy consciente de que todo eso es secundario. Que lo más importante es mi esencia y mantenerme fiel a mi esencia. Porque siendo fiel a mi esencia que yo soy, ahí sí tengo una conexión con Dios. Y lo que haga, pues será de provecho para muchos, para otros no, por supuesto. Pero dentro de lo que es la genuinidad, la autenticidad, la veracidad. Y todo esto pues se puede trabajar, por supuesto. Lo primero, darse cuenta de que ya tus campanitas no suenan hace tiempo. No sabemos la lección y la seguimos repitiendo, pero ¿hay sonido en tu vida o no? Y con esto cierro esta reflexión. Oh, cómo mola la noche de los unicornios. Gente con ambición, gente de legal. Un paraíso sin igual. Me encanta estar con ellos. Son como amigos del pasado que nunca se olvidan de ti y te hacen ser feliz y sobre todo sonreír. La noche de los unicornios, un paraíso del otro mundo, donde todos son amigos en un mundo independiente, porque cuando ellos están yo me siento diferente. La noche de los unicornios, una fantasía que he soñado y los tengo a mi lado. No me esperaba con ellos estar y la suerte ha venido a mí. He cruzado mis dedos y tirado mis dados y al final yo os he encontrado. La noche de los unicornios, un paraíso del otro mundo, donde todos son amigos en un mundo independiente, porque cuando ellos están yo me siento diferente.
sueños hasta el final. Las pausas el Zeppelin. Oh.